¿Fue golpe? Y si fue golpe, ¿quién golpeó a quién y quién ha resultado golpeado? Al final fue un intento de autogolpe del entonces presidente Castillo, que fracasó por no tener respaldo alguno ni de la ciudadanía ni de las instituciones importantes del país. Todos tuvimos una gran confianza en una propuesta progresista y novedosa como la que venía del presidente Castillo, pero y ha habido un sector vinculado a la derecha histórica peruana que le ha hecho la vida muy difícil, pero eso no justifica las abundantes denuncias que hay en su entorno personal y familiar de comportamientos de corrupción cada vez más difíciles de disimular. Entonces el cerco ya se sentía no solo sobre los allegados a Castillo, sino sobre el mismo entorno de su mujer, y con declaraciones incluso que lo involucraban en la recepción de sobornos. En ese contexto es que ayer temprano sale el presidente Castillo al antes del mediodía a señalar que va a asimilar, como has transmitido hace un rato, plenos poderes, pero acto seguido sale con toda su familia y carros oficiales a quererse refugiar en la Embajada de México. Entonces, porque no encontró en las declaraciones que hizo respaldo institucional alguno importante, entonces trató de preservar su situación, pero fue detenido antes de llegar a la Embajada de México. En este momento se ha comenzado lo que llamamos los peruanos el antejuicio por un cierre del Congreso sin seguirse con las pautas debidas y la investigación de otros comportamientos para ver si habría un involucramiento de él en delitos o en la comisión de lo que nosotros llamamos infracciones a la Constitución. Situaciones que no son delitos, pero que son incumplimiento expreso de artículos constitucionales. Todo esto se está siguiendo con un escrupuloso respeto del debido proceso del presidente Castillo y las investigaciones con el escrupuloso respeto de su entorno personal y familiar. Independientemente de mis simpatías o antipatías políticas, entonces duele ver el final de un gobernante que creó tantas expectativas. Ahora, pero se ha dado la sucesión presidencial. Por primera vez en nuestra historia tenemos una presidenta, ¿ya? Y ha juramentado ayer, ha señalado que va a tratar de buscar que la crisis política que nos corretea en el Perú desde el año 2016, es el sexto presidente que tenemos en 6 años, va a hacer todos los esfuerzos para crear consensos de mínimos y que podamos nosotros salir adelante dentro de la no solo crisis política que vive el país, sino la improvisación que se ha dado para enfrentar a situaciones como la crisis alimentaria que se da a nivel mundial o el tema del COVID, que el Perú tuvo más de casi 250,000 muertos por el COVID. Entonces, veremos si entonces Dina Boluarte, que ha sido su vicepresidenta, entonces está a la altura del reto que se le plantea. Veremos si las investigaciones iniciadas al presidente o expresidente, para algunos, Castillo, lo libran de las acusaciones que lo están planteando, y veremos si la sociedad civil organizada puede asegurar que tengamos un traslado institucional ordenado. Hasta hoy no ha habido ninguna revuelta en las calles pidiendo la vuelta de Castillo ni cuestionando las medidas tomadas. La población en líneas generales ha tomado bien lo que ha ocurrido y está en compás de espera para ver si las investigaciones nos llegan a lo que es lo que todos queremos, que es la verdad de las cosas, para ver si realmente
las tremendas acusaciones que se han hecho sobre corrupción en el gobierno de Castillo son ciertas, y de no serlas, pues volver a darle el trato que le corresponde. Lo que no se ve bien, lo que no se perdona, y en un escenario democrático, es que un presidente, y ya tenemos tradición en eso en el Perú, haga lo que llamamos un autogolpe, Sí. quiera asumir plenos poderes, y además de una manera tan intempestiva como se hizo aquí, con un anuncio a mediodía en los medios de comunicación, y acto seguido el presidente salga a querer encerrarse en la Embajada de México en el Perú. Eso sí, causó un efecto muy contraproducente contra la figura de Castillo. A su criterio. Pero sí. No, perdón. Te cortaba, Ramón. No, disculpa. para nada, adelante. Adelante, por favor, Eloy. Entonces, el tema es ese. Tenemos una vicepresidenta que ha asumido la presidencia, que ha hecho varias promesas para poder buscar conciliar el escenario ya muy movido políticamente en un país que, a diferencia vuestra, ya no está creciendo como ha crecido en los últimos años. Entonces tenemos un presidente que cometió una inaceptable convocatoria a un autogolpe que fracasó, y tenemos el reto desde la sociedad civil de poder, en un pleito que ha sido durante 6 años entre el gobierno y el Congreso, poner temas en la agenda que han sido descuidados. El Perú tiene serios problemas a nivel ambiental, el Perú tiene serios problemas a nivel alimenticio, el Perú tiene serios problemas de discriminación de sectores que van desde sectores urbanos como los LGTBIQ, la discriminación a las mujeres, la discriminación a los sectores de la zona de la selva y de la sierra de nuestro país. Entonces, como diría un poeta nuestro, César Vallejo, sí, hay señor. Hermanos, muchísimo por hacer. Entonces, lo haremos con Dina Boluarte. Dina Boluarte será la conductora hábil para poder establecer consensos mínimos que permitan avanzar al país, o Dina Boluarte será una más de las presidentas que hemos ido teniendo y presidentes que lo único que harán es administrar el conflicto hasta que puedan y ser sepultados por la misma lógica del conflicto. Ahora, Eloy, todo eso está por verse. Dicen que detrás de todo esto está Fuerza Popular y en particular Keiko Fujimori. ¿Qué hay de cierto en todo esto, Eloy? Porque tienen ellos mayoría parlamentaria, ¿verdad? Fuerza Popular no es tan fuerte. Pues yo he sido precisamente una de las personas que tuvo que resistir durante 8 años en el Tribunal Constitucional las arremetidas de un Fuerza Popular que era un grupo avasallador con 73 congresistas de 130, tenemos un Congreso unicameral, y que tenían 5 aliados, y me mantuve como magistrado por 3 sentencias de la Corte Interamericana, porque ellos querían sacarme a como el lugar. Son una fuerza mucho menor, una fuerza organizada de 27 congresistas, y aquí lo que estaba jugando Fuerza Popular era básicamente con otros sectores de derecha a que la vacancia, el tercer periodo de vacancia que se hacía sobre el presidente, que no tenía los votos suficientes, al caso de no prosperar, plantear otras fórmulas para poder recortar el mandato del presidente Castillo. Lo que no se termina de entender es, haciendo números, no se llegaba al número para que ayer se pudiera vacar a Castillo. Pero sí, lo que sí se había conseguido, y no solo por Fuerza Popular, sino básicamente, creo yo, por el trabajo de la Fiscalía de la Nación, colocado en algunos medios, entonces una recatalafila de información donde se ponía muy mal parado al presidente Castillo. El presidente Castillo había estado preservado de una serie de ataques, de serios casos de corrupción que se ha vivido en este año y medio de su labor.
lo que descubrían las carpetas fiscales que se fueron puestas sobre todo ayer en conocimiento de la opinión pública, no parecían salvar a Castillo de una participación en evidentes casos de corrupción. Entonces yo creo que eso fue lo que causó el colapso, el temor en el gobierno de Castillo, y esta declaración casi desesperada de autogolpe con salida corriendo al aeropuerto, a la Embajada de México para refugiarse. Y claro, en el Perú la Constitución es muy clara. El presidente es vacado de inmediato si cierra el Congreso, si los trámites debidos, pierde en este sentido su condición de jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, y antes de llegar a la Embajada de México, la misma policía lo toma prisionero, y en este momento él está preso, dando declaraciones en la prefectura del país primero, y después ha sido llevado curiosamente al mismo sitio, la cárcel que nos tocó armar cuando fuimos secretarios de Estado, entonces en los temas judiciales. Está de vecino de Alberto Fujimori, en un espacio que se ha construido de cárceles especiales, en fin, digamos, para delincuentes de Estado, ¿no? Sí. Entonces, ahí no es el mejor escenario, no es el mejor escenario para una democracia que se está resintiendo muchísimo de ciertos apetitos personales. Fíjense usted también, Eloy, cómo la palabra corrupción impregna a Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Vizcarra y terminando justamente en Castillo. Ahora, ¿la presidenta considera usted que tiene el respaldo político para poder gobernar, por un lado? Y por otro, y le voy a pedir que sea muy breve en esta respuesta final, señor Espinosa, ¿considera usted, Eloy, que la presidenta debería convocar a elecciones? 3 respuestas rápidas para 3 preguntas importantes. Y complejas. En realidad lo que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir. Seamos personas de derechas, de izquierdas o de centros, lo que no podemos dejar de pasar un autogolpe. Entonces, las reglas de la democracia nos obligan a tratar de resolver los problemas en democracia, y porque si no, incluso terminamos favoreciendo al enemigo. Entonces, si yo tengo una posición de izquierdas y doy un autogolpe frustrado, termino fortaleciendo a las derechas. 2, Dina Boluarte es un gran acertijo. Dina Boluarte comenzó trabajando en un entorno muy cercano al partido político que hizo presidente a Castillo, luego ha jugado a un repliegue más estratégico, al parecer. Su discurso de ayer ha sido un discurso muy conciliador, pero señalando que ella no se asume una presidenta de transición, sino una presidenta que va a completar el mandato de Castillo hasta el 2026, lo cual ya de por sí crea un problema, porque lo aparentemente más sencillo era hacer un gobierno de transición como el que tuvimos con Paniagua, con origen boliviano, como se puede experimentar por el apellido. Sí, sí. Entonces, con Sagasti, entonces, que fueron muy buenas experiencias dentro de la crisis de gobiernos de transición para poder estabilizar las cosas. Lo que ella ha salido a decir es que ella es presidenta completando hasta el 2026, pero todavía no tenemos claro ni con quién, ni en qué línea, ni con cuáles niveles de negociación, ni con qué nivel de participación de la sociedad civil en este tipo de propuesta que nos ha hecho ayer. Entonces, la crisis peruana no ha terminado, ha tenido un hito importante. ¿Cuán importante va a ser? Lo vamos a ir viendo en estos días en función de los gestos, de las actuaciones y de las omisiones en las cuales incurra la nueva presidenta del Perú. Eloy Espinosa Saldaña, exmiembro del Tribunal Constitucional de Perú, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por su claridad en cuanto a temas que para muchos de nosotros eran hasta cierto punto desconocidos. Ese funcionamiento orgánico del Parlamento peruano que llama tanto la atención y que es un híbrido entre el presidencialismo
y el parlamentarismo. Es algo que sucede solamente en el Perú, es muy particular. Muy amable, gracias. Es muy particular y nos ha dado muchos dolores de cabeza. Ya. Pero sobre eso podemos seguir conversando, Cuando Ramón, quiera. a disposición vuestra cuando lo crean necesario. Será un placer y un honor. Muchísimas gracias, señor Espinosa, un placer. Placer.